Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa virtual Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Impacto del caso Petro versus Colombia en la potestad disciplinaria. A continuación,
Palabras de bienvenida a cargo de Luis Ramírez, representante de la Subdirección de Posgrado de la Escuela Nacional de Control. Buenas noches. A nombre de la Subdirección de Posgrado de la Escuela Nacional de Control, agradecemos su participación a tan importante evento internacional. El impacto del caso Petro Urrego versus Colombia en la potestad disciplinaria. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio del año pasado ha despertado no solo el interés y la expectativa en sectores académicos, sino también en la opinión pública. ¿De qué trata el caso? ¿Qué supuestos académicos desarrolló la sentencia de la Corte? ¿Las sanciones administrativas pueden restringir derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular? ¿El derecho disciplinario se rige por garantías constitucionales o garantías convencionales? Son las interrogantes que este seminario desarrollará gracias a la experiencia del profesor David Alonso Roa Salguero, desde la perspectiva del derecho disciplinario colombiano y la jurisprudencia interamericana. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de este seminario internacional, agradeciendo de antemano a la Escuela Nacional de Control del Perú y al amigo Carlos Carrillo, quien tuvo que ver mucho en la invitación que hicieran de mi parte en representación incluso del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. El fallo de Gustavo Petro Urrego contra Colombia, decidido el pasado 8 de julio por la Corte Interamericana, sin duda ha traído de una u otra forma inquietudes en la comunidad académica, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. Tanto así que ya se escuchan voces desde México, desde República Dominicana y otros países latinoamericanos sobre el impacto que esta sentencia pueda tener. Pero para tener alguna claridad, necesitamos saber unas consideraciones preliminares. ¿Quién es Gustavo Petro? ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Y por qué este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bien, para ello hay que decir que el señor Gustavo Petro Urrego fue investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación en su condición de alcalde distrital de Bogotá. Allí el señor Gustavo Petro Urrego cometió una serie de conductas al parecer irregulares al cambiar el modelo de servicios públicos de basura en el Distrito Capital. Esta situación originó que se investigara disciplinariamente por parte de la Procuraduría e incluso por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Procuraduría le impuso sanciones disciplinarias, tanto en primera como en segunda instancia, por dependencias distintas de este órgano de control, llegando a ser estudiado el caso por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, analizar la legalidad de estas sanciones disciplinarias que se impuso por parte de la Procuraduría General de la Nación. Para no Profesor David Roa, disculpe la interrupción. Sí. ¿Podría prender su video? La gente está con la expectativa de conocer su rostro. Su video, qué por pena, favor. no sabía que tenía el video apagado. Me excusan las personas que pensé que ya estaba habilitada la cámara. Muchísimas Muchas gracias, gracias por profesor. avisarme. Bien, entonces les decía que este caso llegó por demanda que interpusiera el señor Gustavo Petro Urrego ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para revisar la legalidad de los actos sancionatorios impuestos por la Procuraduría General de la Nación. Pero la idea no es profundizar tanto en el caso concreto, ¿sí? En los hechos que dieron lugar a la imposición de las sanciones disciplinarias, sino el impacto que ha tenido el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello quiero profundizar y detenerme en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es el
posible diálogo jurisprudencial que ha existido entre las Cortes Nacionales de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la intervención complementaria de la Corte Interamericana en el caso de Gustavo Petro Urrego. Y luego, para finalizar, cuáles serían esas modificaciones legales que deben ser implementadas por el Estado colombiano como consecuencia de las órdenes que dio la Corte Interamericana para cumplir con el deber de ajustar disposiciones de derecho interno de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En realidad, y eso hay que decirlo de una forma clara y precisa, y yo quiero aquí aclarar algunas cosas que se han dicho ya con relación al caso de Gustavo Petro Urrego y el impacto que haya podido tener frente al derecho disciplinario colombiano. Y es que no ha existido un diálogo jurisprudencial o interjurisdiccional entre las Cortes Nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se revisa la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana desde el año 2006, podemos encontrar que ha sido una construcción de una línea jurisprudencial a espaldas de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primer pronunciamiento que emitió con relación al alcance y la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana fue en el año 2011, en el caso de López Mendoza contra Venezuela. Podemos decir que ese es el precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana, donde ha determinado el alcance de los derechos políticos y la forma como se restringen esto por los Estados miembros de la Convención. Podemos decir que la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C028 del año 2006, en ese momento realizó un control de convencionalidad y en efecto dijo que la Procuraduría podía restringir los derechos políticos por actos de corrupción. Una tesis que incluso, como lo veremos más adelante, vino a ser recogida por el Consejo de Estado, específicamente en el caso de Gustavo Petro, al revisar las sanciones disciplinarias que impuso la Procuraduría General. Pero ¿por qué decimos que ese fallo es ajeno a la construcción de una línea jurisprudencial de espaldas a lo que venía diciendo la Corte Interamericana del año 2011? Porque en efecto es un pronunciamiento anterior al caso López Mendoza contra Venezuela, pero lo que sí preocupa es que con posterioridad a este fallo, la Corte Constitucional se haya dedicado a sacar o a emitir unos pronunciamientos de espaldas a lo que en realidad dice la Convención Americana de Derechos Humanos y la misma Corte Interamericana al interpretar el artículo 23 de la Convención. Desde el año 2013, en la sentencia SU, un caso SU 7712 de 2013, en el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, una sentencia de tutela que se unifica la interpretación con relación al alcance de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular. Ahí hay unos claros avances de lo que prácticamente se dijo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del pasado 8 de julio. Y es que en algunos salvamentos de votos ya se anunciaba y se avisoraba lo que se veía venir. Sin embargo, la misma Corte Constitucional, a través de votos mayoritarios, consideró que la competencia de la Procuraduría General de la Nación se mantenía intacta por virtud de lo que se establece en el artículo 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia. Específicamente, en el numeral sexto del primero de los artículos, al decir que le compete a la Procuraduría General de la Nación vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, la conducta oficial de los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Esto ha permitido durante muchos años a este órgano de control, que es ajeno
a las tres tradicionales ramas del poder público de Colombia: investigar, acusar, juzgar e imponer sanciones a los servidores públicos, incluidos los de elección popular. De tal manera que la imposición de sanciones se traduce en muchos de los casos a la restricción de los derechos políticos convencionales contemplados en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, y la construcción jurisprudencial de la Corte Constitucional e incluso del mismo Consejo de Estado al estudiar y analizar la legalidad de los actos administrativos disciplinarios, ha sido ajena y de espaldas a lo que desde el año 2011 viene interpretando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho de citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana y analizarla de forma sesgada o interpretarla de forma parcializada o incluso ajeno a lo que ya ha venido diciendo la Corte Interamericana no es un control de convencionalidad. El control correcto de convencionalidad hace referencia a una articulación de las normas internas con las normas internacionales referidas a los derechos humanos y buscando una interpretación que proteja de la mejor manera posible los derechos contenidos en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y entran por vía del artículo 93 superior. Esto pone de presente algo muy preocupante, y es que al desatender lo que la Corte Interamericana ha dicho y al construir unas líneas jurisprudenciales que en últimas no sirvieron para nada en el debate propuesto ante las instancias internacionales por el señor Petro, genera un impacto que va mucho más allá de los servidores públicos elegidos por voto popular. Y es que si uno revisa el numeral primero del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, allí se encuentra un abanico de derechos humanos que no solamente se refiere al de elegir y ser elegido, ¿sí? Y esto mismo lo pone de presente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro Urrego contra Colombia. Si revisamos, por ejemplo, el párrafo 96, allí la Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción. Por ejemplo, dice la Corte, imponer una pena de inhabilitación o destitución a una persona por su inconducta social en el ejercicio de la función pública o fuera de ella. ¿Qué quiero significar con el alcance de lo manifestado por la Corte Interamericana en el párrafo 96? Y es que la construcción de una línea jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional e incluso del mismo Consejo de Estado, con excepción de la sentencia de la Sala Plena del 15 de noviembre del 2019, hace referencia a la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación como órgano administrativo para restringir los derechos políticos de servidores públicos elegidos por voto popular. Sin embargo, la Corte Interamericana, en el fallo del pasado 8 de julio, va mucho más allá. Es decir, que no solamente se refiere, como muchos han considerado y he escuchado en algunos eventos internacionales decir, que solamente el alcance de este pronunciamiento es para servidores públicos elegidos por voto popular, y no es así. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que, por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución a una persona por su inconducta social en el ejercicio de la función pública o fuera de ella, hace referencia a aquellas inhabilidades que órganos de naturaleza administrativa le imponen a cualquier persona sin tener la condición de servidor público. Porque en mi condición de particular, yo podría eventualmente ser un potencial aspirante al acceso a un cargo público o a un cargo de elección popular. Revisemos el artículo 23, numeral primero, y dentro de
uno de esos derechos políticos convencionales se encuentra el de acceder en condiciones generales de igualdad a la función pública de cada país. Colombia, al igual que Perú, se encuentra obligado a cumplir ciertos compromisos internacionales, de tal manera que incumplirlos estaríamos ante eventuales responsabilidades, sobre todo cuando ya hemos sido sujetos dentro de un proceso contencioso en el que el Estado colombiano ha sido condenado. Ha quedado en evidencia, sin duda, con este fallo emitido por la Corte Interamericana, que no existe un diálogo interjurisdiccional entre las Cortes Nacionales colombianas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay que decir algo y hay que reconocer, así como lo hizo la misma Corte Interamericana, que el fallo emitido por el Consejo de Estado a nivel interno, cuando anuló las sanciones disciplinarias impuestas en contra del señor Gustavo Petro Urrego por parte de la Procuraduría, dijo que se realizó un correcto y un adecuado control de convencionalidad. Sí, y podríamos decirlo porque en efecto mantuvo la tesis que la Corte Constitucional había dicho desde la sentencia C-028 del año 2006, una sentencia con ponencia del magistrado de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, y que en efecto es la que tiene plena vigencia por virtud de la sentencia del Consejo de Estado. Tesis que, valga anotar, es la que se aplica por la Procuraduría a través de una circular, que es la 05 del año 2020, pero que no ha vuelto a ser aplicada por el mismo Consejo de Estado, y eso es lo que llama la atención, que se realizó un control de convencionalidad solamente en un caso, cuando hay muchos servidores públicos que se encuentran en la misma situación a la del señor Gustavo Petro Urrego. La Procuraduría incluso ha seguido sancionando disciplinariamente con destitución e inhabilidad general luego de la orden y la condena impuesta por la Corte Interamericana. Y el Consejo de Estado ha continuado realizando el control a los actos administrativos sancionatorios de espaldas a lo que ya había dicho del año 2017 en este fallo, que incluso es destacado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que a partir de allí es que inicia un diálogo interjurisdiccional entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Nacionales. Estamos a portas incluso de que la Corte Constitucional resuelva una demanda de inconstitucionalidad que presentó el ciudadano Nixon Torres, incluso fue coadyuvada por el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, para que se revisen sentencias como la C-500 del año 2014, donde se analizó la exequibilidad de las sanciones de destitución e inhabilidad general que se le imponen en la actualidad a los servidores públicos en general, incluidos, por supuesto, los de elección popular. El siguiente punto que quiero tratar tiene que ver con el principio de complementariedad, y es que se ha dicho que el control de legalidad y constitucionalidad, si se quiere, que realizó y que viene realizando el Consejo de Estado ha sido adecuado. Yo difiero de manera tajante con esa apreciación. Y es que el control de legalidad de los actos administrativos disciplinarios que ha venido realizando el Consejo de Estado resulta insuficiente. En primer lugar, por la demora, por la forma tardía en que se presentan la resolución de los casos. Y además quedó puesto en evidencia en el caso de Gustavo Petro Urrego contra Colombia y en el fallo de la Corte Interamericana, que no fue suficiente la condena que se impuso a nivel interno, y que por esa razón fue que la Corte Interamericana intervino en este caso concreto, aun cuando ya habían sido anulados los fallos internamente.
Y muchos se preguntan, pero si ya había sido condenada la Procuraduría y ya habían sido anulados los fallos disciplinarios emitidos por la Procuraduría, ¿por qué la Corte Interamericana intervino de forma sorpresiva cuando su intervención en estos casos es de forma subsidiaria o complementaria? Precisamente, la respuesta está en que las normas que sirvieron de base para la imposición de sanciones al señor Gustavo Petro Urrego aún se encuentran vigentes en la actualidad, incluso cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el pasado 8 de julio, y ya vamos para un año, dio un plazo razonable de un año para darle cumplimiento a esta condena para que se cumpla con el deber de ajustar disposiciones de derecho interno. De tal manera que si en la actualidad se encuentran vigentes las normas que sirvieron de base para responsabilizar disciplinariamente al señor Gustavo Petro Urrego por parte de una autoridad administrativa que no goza de competencia convencional, aquí la discusión no es constitucional ni legal, la discusión es convencional, no podemos entonces permitir que se sigan imponiendo sanciones disciplinarias por un órgano de naturaleza administrativa, llámese Procuraduría, Personería o las oficinas de control disciplinario interno, Procuraduría que es el equivalente en Perú a la Contraloría General de la República, donde incluso, y aquí hago un paréntesis, en el año 2019 el Tribunal Constitucional de Perú emitió una sentencia maravillosa que nos demuestra, contrario a lo que sucede en Colombia, de que sí existe un diálogo interjurisdiccional, donde el Colegio de Abogados de Arequipa presentó una demanda ante unas disposiciones que le permitían inhabilitar a los servidores públicos por parte de la Contraloría, una sentencia que incluso tomo como referencia en una obra del año 2019 que se llama Garantías Convencionales en el Derecho Disciplinario, y donde prácticamente se pone en evidencia que otros países de Latinoamérica sí están utilizando el precedente de López Mendoza contra Venezuela, y tuvo que sucedernos a nosotros directamente una condena para poder acatar y aceptar que estábamos en una situación inconvencional. De tal manera que el principio de convencionalidad que deviene del preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, básicamente hace referencia a esa intervención, a esa coadyuvancia que hacen las instancias internacionales cuando internamente no se protegen de forma correcta los derechos humanos. Así que la participación que tuvo la Corte Interamericana fue eficaz y no fue una intromisión como se piensa y como se considera por parte de algunos académicos y estudiosos de estos temas, teniendo en cuenta que resulta insuficiente el control que en la actualidad tenemos a nivel interno a los actos administrativos disciplinarios, como lo he venido diciendo desde el año 2010, en una obra que se llama Construcción dogmática del derecho disciplinario, y donde incluso se propone desde ese tiempo la jurisdiccionalización de la función disciplinaria a cargo de la Procuraduría General de la Nación, cosa que en la actualidad no podemos mirar con el mismo rasero, teniendo en cuenta que encontrar una solución, y como más adelante lo analizaremos, al cumplimiento de esa situación inconvencional que nos plantea el fallo del caso Gustavo Petro contra Colombia, no sería la de jurisdiccionalizar la función disciplinaria. Pasamos al siguiente punto, y es el deber de ajustar disposiciones de derecho interno, lo cual tiene su base en la disposición convencional contenida en el artículo 2 de la Convención. Allí la Corte, en ese fallo, encontró que el Estado colombiano incumplió las obligaciones previstas en el artículo 23. ¿Y cuáles son esas obligaciones previstas y que en la actualidad mantienen una incompetencia inconvencional, una incompetencia convencional por parte de autoridades administrativas para restringir derechos políticos a servidores públicos, incluidos servidores de elección popular? Y es que el artículo 23.2 de la Convención señala básicamente que solamente se puede restringir los derechos políticos previstos en el numeral primero de esa misma disposición por un juez competente dentro de un proceso penal, ¿sí?
proceso penal. Eso trae muchos inconvenientes e incluso genera discusiones académicas interminables, teniendo en cuenta que en muchos de los estados latinoamericanos a las autoridades administrativas se les otorga la competencia para investigar disciplinariamente a servidores públicos y para restringir derechos políticos que se encuentran ahí enlistados en el numeral primero del artículo 23 y que no necesariamente se hace esa restricción a través de autoridades judiciales penales, lo cual fue interpretado de manera literal y teleológica por la Corte Interamericana en este estudiado fallo. ¿Qué sucede entonces con esa orden que le da la Corte Interamericana al Estado colombiano y que sirve de espejo para los demás estados latinoamericanos, incluso México? En México, desde el año 2015 hay un sistema de responsabilidades de servidores públicos a través del Sistema Nacional Anticorrupción, y ahí se establece una categorización de faltas en graves y no graves. Para estas últimas, las autoridades sustanciadoras e investigadoras recaen algunas entidades públicas distintas a los tribunales de justicia administrativa, que son los encargados de juzgar las faltas graves. Y ellos, como autoridades administrativas, tienen la competencia para restringir derechos políticos de forma temporal a través de las sanciones de destitución e inhabilidad, lo cual ocurre aquí en Colombia, no solo por la Procuraduría, sino también por oficinas de control disciplinario y por las personerías distritales y municipales. Esa situación plantea unos deberes de los estados latinoamericanos para ajustar su derecho interno a las disposiciones convencionales, en concreto y en particular con lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque autoridades administrativas vienen restringiendo derechos políticos sin control alguno a través de procesos administrativos sancionadores. Pero, ¿cómo va a ser Colombia en concreto para cumplir con esta orden que le ha impuesto la Corte Interamericana en su fallo? Varias situaciones se han planteado. La primera de ellas es la de jurisdiccionalizar, como lo decía hace un rato, la función que constitucionalmente le ha sido atribuida a la Procuraduría General de la Nación. Porque hay que tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que para ajustar las disposiciones de derecho interno no se requiere de una modificación constitucional, sino de una modificación legal, lo cual pone de presente entonces que no habría que modificarse la constitución política, sino hacer una reforma legal, es decir, al código disciplinario que tenemos vigente y el que eventualmente entraría a regir el próximo 1 de julio, que es el Código General Disciplinario contenido en la Ley 1952 del año 2019. Esto, sin duda, genera bastante inquietud, porque jurisdiccionalizar la función disciplinaria, entregándole por vía judicial lo que viene haciendo en este momento, que sería lo mismo, sería otorgarle unos superpoderes a la Procuraduría General de la Nación, lo cual no se haría por vía legal, por supuesto, sino por vía constitucional, desatendiendo lo que de alguna forma dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más que eso, sería sustituir la Constitución Política de 1991. Y en efecto, esa modificación que se haga, así sea por una reforma de la misma Constitución, estaría suplantando lo que hizo el constituyente de 1991 y por lo tanto podría tener visos de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Otros plantean la posibilidad de entregarle a la jurisdicción penal para cumplir al pie de la letra lo que dijo la Corte Interamericana en su fallo y de la interpretación literal que recoge la misma
corporación en este fallo. Pero yo no estaría tan de acuerdo en entregarnos como disciplinaristas a la jurisdicción penal, porque eso sería penalizar el derecho disciplinario, lo cual nos ha costado durante un largo tiempo y que ha sido reconocido no solo por la doctrina colombiana, sino también por la jurisprudencia de las altas cortes de nuestro país, que el derecho disciplinario tiene una identidad propia, tiene autonomía e independencia frente al derecho penal e incluso frente al derecho administrativo. Así, algunos administrativistas que han resurgido últimamente no lo admitan o no lo consideren así. Y es que es muy claro el reconocimiento que la jurisprudencia y la doctrina le ha dado a la dogmática disciplinaria colombiana. Tanto así que el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en evidencia el avance que ha tenido el derecho disciplinario en Colombia, no solamente a nivel Latinoamérica, sino en el mundo, que a diferencia de otros países podemos hablar de un derecho disciplinario lejos del derecho penal y lejos del derecho administrativo. De tal manera que entregarle el juzgamiento a la autoridad penal sería penalizar el derecho disciplinario. ¿Y por qué hablo de entregarle el juzgamiento y no todo lo procesal o lo procedimental de la actuación disciplinaria? Porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este fallo del caso Gustavo Petro contra Colombia, cuestionó la estructura del procedimiento disciplinario que en la actualidad se maneja en Colombia. Un proceso inquisitivo, para quienes no lo conocen, donde la misma autoridad que investiga, acusa y además juzga y sanciona, lo cual debe mandarse ya a recoger. Eso viola el principio de imparcialidad objetiva y subjetiva, que en efecto fue cuestionado por la Corte Interamericana, porque tiene una idea preconcebida la autoridad desde el momento en que formula la imputación y al momento de imponer el fallo. Por esa razón, y recogiendo al pie de la letra lo que dice la Corte Interamericana, algunos encuentran que la solución está en entregarle el juicio de los casos donde se investiga a servidores públicos elegidos por voto popular a las autoridades penales, lo cual sería penalizar el derecho disciplinario e incluso desnaturalizar la actuación disciplinaria misma, porque en últimas estaríamos incurriendo en una doble sanción por un mismo hecho por parte de una autoridad penal encargada de investigar, de juzgar, perdón, y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos elegidos por voto popular y quienes también se encontrarían eventualmente sometidos a un proceso penal por ese mismo hecho. Pluralidad de tipificaciones normativas, pero que en últimas tienen como base un mismo hecho, identidad de sujeto, identidad de causa y eventualmente una consecuencia sancionatoria que podría afectar el principio non bis in idem o no prohibición de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Otros miran la solución, entregarle a las autoridades administrativas o jueces administrativos, perdón, el juzgamiento disciplinario. Yo en realidad tampoco estoy de acuerdo con ello y sería administrativizar el derecho disciplinario o darle la razón a los que siempre han dicho que el derecho disciplinario pertenece al derecho administrativo. En efecto, hace algún par de años ya han resurgido algunos administrativistas diciendo que el derecho disciplinario es derecho administrativo, por el hecho de tramitarse a través de una actuación administrativa y por aplicarse los principios de la actuación administrativa a esta clase de actuaciones. Y también por el control jurisdiccional que recae sobre el acto sancionatorio disciplinario ante las instancias judiciales administrativas. Esto tampoco resolvería el problema que nos plantea el fallo de la Corte Interamericana, porque en efecto sería maquillar lo que hemos tratado de desligar desde hace algún tiempo, es decir, alejarnos un poco de ese control contencioso que en efecto resulta tardío y una instancia adicional del proceso disciplinario, tanto así que últimamente
las autoridades judiciales administrativas están modulando, modificando las sanciones que previamente ha impuesto la autoridad disciplinaria. Creeríamos entonces que la solución se daría a partir de la creación de unos jueces disciplinarios encargados de juzgar la conducta oficial de los servidores públicos, y no solamente de aquellos que son elegidos por voto popular, sino de todos los que ejercen funciones públicas, siempre y cuando se trate de una falta de mayor envergadura y que estén expuestas a ser sancionadas con la restricción a los derechos políticos convencionales. ¿Y por qué traigo a colación esta propuesta? Separándome un poco de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho a partir de la interpretación literal y teleológica del artículo 23.2, porque la Corte Interamericana también hace referencia al principio de jurisdiccionalidad. Es decir, que por lo menos sea una autoridad judicial la que se encargue de la restricción de los derechos políticos convencionales. En la actualidad es una autoridad administrativa, no judicial. Si se garantiza por lo menos el principio de jurisdiccionalidad, la situación cambia. Tanto así que el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, al desarrollar las garantías judiciales, estas no van encaminadas solamente a los procesos judiciales penales, sino también inclusive a los procesos administrativos sancionadores, y si estas son atendidas, garantizadas dentro de un proceso administrativo, pero de naturaleza judicial, por supuesto que se miraría de una manera diferente ante instancias internacionales las investigaciones disciplinarias que se tramiten por parte de los Estados miembros de la Convención. Y otros miran una salida también en una autoridad judicial recientemente creada e instalada en nuestro Estado colombiano, la cual ofrece mayores garantías sin duda alguna, que es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Desde el año 2015, a través del Acto Legislativo 02, se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, que son los encargados de investigar y sancionar a los funcionarios y empleados judiciales e inclusive a los abogados en ejercicio de la profesión. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, ellos no tendrían la competencia para investigar o juzgar o imponer sanciones, investigar no, juzgar y sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular, porque recuerden ustedes que fue la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos la que mantuvo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos elegidos por voto popular a cargo de la Procuraduría, por virtud de lo establecido en el artículo 277, numeral 6. Entonces, sería también una garantía entregarle por lo menos el juzgamiento y sanción, o por lo menos también a través de una apelación a esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial, atendiendo las competencias que se establezcan para ello, también a través de sus seccionales, para que sea una autoridad judicial disciplinaria la encargada finalmente de restringir los derechos políticos convencionales de los servidores públicos. Por cuanto ha sido la misma Corte Interamericana que de alguna manera deferente ha hablado del principio de jurisdiccionalidad, porque eso es lo que prácticamente critica al Estado colombiano y el estándar protegido en esta sentencia, que no sea una autoridad administrativa la que restrinja los derechos políticos convencionales de los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Y no nos vayamos tan lejos. Hay autoridades administrativas, distinto a procesos disciplinarios, que terminan restringiendo los derechos políticos de las personas para acceder a cargos públicos o acceder a cargos de elección popular. Caso tratado también allí en esta misma sentencia es la consecuencia inhabilitante que genera la declaratoria de responsabilidad fiscal dentro de los procesos que adelanta la Contraloría General de la República en Colombia. Proceso de responsabilidad fiscal que guarda relación con la producción de un daño
que genera el servidor público o un detrimento patrimonial como consecuencia de su gestión antieconómica como servidor público y que guarda relación también con sus deberes funcionales. Yo creería entonces que la solución no estaría, y ya para concluir, en jurisdiccionalizar la función que en este momento tiene la Procuraduría General de la Nación, porque eso no solucionaría en realidad lo que tiene lo que plantea la Corte Interamericana en su fallo y en el exhorto que hizo dentro del plazo razonable de un año para que se cumpla con el deber de ajustar disposiciones de derecho interno. La solución estaría en revisar de forma integral y estructural qué es lo que se quiere con el sistema disciplinario en Colombia. Si en realidad se quiere tapar con pañitos de agua tibia un problema mucho más grande de lo que se quiere ver, o si por el contrario hay que hacer una reforma estructural o incluso, creería yo, si se pretende garantizar de mejor manera la función disciplinaria y la restricción a los derechos políticos por vía judicial, una reforma constitucional, aunque no es necesaria, creo yo, no es necesaria, pero hacerlo de una forma mucho mejor y que garantice los derechos humanos de los servidores públicos y de las personas que eventualmente puedan recibir una sanción, hacerlo a través de una competencia que se le atribuya a la Procuraduría solamente para investigar y acusar y entregársela a unos jueces disciplinarios, ya sea los existentes o algunos que se creen para tal efecto. Agradezco entonces de antemano la atención que me han dispensado la noche de hoy, no sin antes decirles que cualquier pregunta o cualquier inquietud, con muchísimo gusto estaré atento para responderla. Muchísimas gracias. Profesor, muy agradecido por su intervención. Vamos a pasar ahora al plano de las preguntas. Desde su punto de vista, ¿considera que es necesaria una reestructura normativa del régimen disciplinario colombiano o en realidad lo que se necesita es un cambio de mentalidad de los operadores administrativos a partir de los estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Yo considero que sí es necesaria una reforma normativa, que iría incluso de la mano con lo que plantea quien pregunta, un cambio de mentalidad en quienes ejercen la potestad disciplinaria. Porque en efecto, en algunos casos quienes ejercen esta potestad la utilizan de una forma desmedida, arbitraria y alejado de los intereses que finalmente propone el constituyente y el legislador para ser ejercida. En algunas ocasiones la función disciplinaria es utilizada para quitar del camino político a quien piensa ideológicamente diferente a mí o que no comulga desde el punto de vista religioso conmigo, o quien no pertenece al partido político del que ejerce la potestad disciplinaria. Y en efecto, y aquí valga aclarar,
Esta situación se dio entre el 2009 y 2016, pero eso no indica que por fuera de ese periodo, de esa Procuraduría, hayan ocurrido situaciones también que ponen en entredicho el ejercicio de la potestad disciplinaria. Me explico. Hay casos en los cuales se pone en entredicho el ejercicio de esta potestad, tanto así que han sido anulados fallos disciplinarios emitidos por el órgano de control por fuera de ese rango. Entonces no podemos decir que el ejercicio de la potestad disciplinaria se utilizó de forma desmedida del 2009 al 2016, cuando en efecto y de manera reciente hemos visto que ha sido utilizado de una forma desproporcionada. En épocas recientes veíamos cómo era utilizada la medida de suspensión provisional de una forma arbitraria, de una forma desproporcionada y sin motivación alguna, utilizándola más que de una forma discrecional, de una forma arbitraria, sin duda alguna. Entonces, yo creería que eso va de la mano. Se necesita una reforma legislativa, por supuesto, porque hay que cumplir con el deber de ajustar las disposiciones de derecho interno con la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero pueden existir 1000 normas, pero quienes ejercen la potestad disciplinaria tienen una mentalidad perseguidora, tienen una mentalidad que utilizan la herramienta sancionatoria es con el propósito de satisfacer intereses personales y alejado del interés general. Por supuesto que no va a existir norma que permita garantizar una potestad disciplinaria de una forma eficaz y eficiente y ajustado a los estándares convencionales. Si lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro contra Colombia, la Contraloría General de la República del Perú ya no podría recuperar la facultad sancionadora. ¿Me repite, por favor, que se entrecortó un segundo? Sí, claro. Si lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro contra Colombia, la Contraloría General de la República del Perú ya no podría recuperar la facultad sancionadora. Bueno, ese es un tema que preocupa no solamente a Colombia, sino también al Perú y a muchos otros países, como lo decía, incluido México. Y es que algunos académicos sostienen la tesis equivocada de que como el Estado parte no fue el condenado en este caso concreto, pueden incluso desconocer lo interpretado por la Corte Interamericana. Yo estoy en contra de esta tesis porque la máxima autoridad encargada de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana y por tanto, aun cuando un Estado miembro no fue el condenado, está obligada a aplicar la interpretación que la misma Corte ha dado en determinado caso. Y eso fue lo que pasó con Colombia, precisamente por desatender lo que la Corte Interamericana había dicho en el caso de López Mendoza contra Venezuela en el año 2011, específicamente lo dicho en esa sentencia en el párrafo 107, donde habla de la incompetencia convencional de que autoridades administrativas restrinjan los derechos políticos convencionales. Así las cosas, creeríamos que la Contraloría del Perú como autoridad administrativa, si viene restringiendo los derechos políticos de igual forma como lo hace la Procuraduría General de la Nación colombiana, se encuentra en una situación inconvencional que debe ser corregida muy pronto, porque a futuro le vendría una sanción en contra del Estado peruano tal cual como lo recibimos nosotros el año pasado en el mes de julio. Y ya el Tribunal Constitucional peruano mandó un aviso desde el año 2019 con la sentencia que acabo de mencionar, donde actúa como demandante del Colegio de Abogados de Arequipa. Y que efectivamente sirvió de base para construir teóricamente lo que hoy día dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra Colombia en, el pasado 8 de julio de 2020.
¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver, permítame. Partiendo de que el derecho administrativo sancionador no es un hijuelo del derecho penal, sino una rama del derecho autónoma, y como tal, la doctrina que aboga por esta diferenciación ha señalado que la tipificación taxativa de infracciones administrativas es imposible. ¿Cómo se debe entender el artículo 9 de la CAT, principio de legalidad y de retroactividad? Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Mire, la Corte Interamericana ha sido enfática y ha sido muy clara, incluso en casos como el de Maldonado Ordóñez contra Guatemala y el de Baena Ricardo contra Panamá, al decir que tanto las garantías judiciales como el artículo 9, referido al principio de legalidad y retroactividad, son aplicables sin duda alguna en el derecho administrativo sancionador. Y esto tiene un alcance muy importante, y esto valga decirlo, a reconocer la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que existe un derecho administrativo sancionador, e incluso en el caso de Maldonado Ordóñez, habla de derecho disciplinario, que eso es muy importante. El punto radica en que deben atenderse las garantías judiciales en estas clases de procedimientos y el principio de legalidad. Es decir, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos está reconociendo de que los Estados miembros pueden aplicar derecho disciplinario o derecho administrativo sancionador. No estamos diciendo que la Corte Interamericana está eliminando con el fallo de Gustavo Petro de tajo el derecho administrativo sancionador o el derecho disciplinario en particular. No, simple y llanamente que hay sanciones a través de las cuales el derecho administrativo sancionador y en concreto el derecho disciplinario no puede aplicar porque son restrictivas de derechos políticos y que solamente son aplicables por vía de lo establecido en el numeral segundo del artículo 23 para el caso concreto a través de juez competente en proceso penal mediante condena. Es decir, la misma Corte Interamericana, de Derechos Humanos está avalando la existencia de un derecho administrativo sancionador y de un derecho disciplinario por parte de los Estados miembros. El problema radica en la imposición de sanciones restrictivas de derechos políticos, que fue lo tocado concretamente en el fallo de Gustavo Petro contra Colombia y también inclusive en el fallo de López Mendoza contra Venezuela. El numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos circunscribe al juez competente en proceso penal la reglamentación de los derechos de acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. ¿Cómo se condice ello con la creación de jueces disciplinarios? Eso básicamente es tratando de establecer sanciones distintas a la restrictiva de los derechos políticos. Ahora bien, si se crean jueces disciplinarios, por lo menos se garantizaría el principio de jurisdiccionalidad del que hace referencia la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo. Y es allí el riesgo que podría asumirse el Estado colombiano al no entregarle las sanciones restrictivas de derechos políticos a jueces penales, sino a jueces disciplinarios. Porque de alguna forma la Corte Interamericana habla del principio de jurisdiccionalidad, es decir, que por lo menos sea un juez y no una autoridad administrativa quien restrinja los derechos políticos convencionales señalados en el numeral primero del artículo 23. Es decir, y yo lo reconozco, sería un riesgo, de alguna forma, porque si se acude más adelante a la literalidad frente a la imposición de una sanción que imponga una autoridad judicial disciplinaria, como inclusive en la actualidad lo tenemos en Colombia a través de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, puede que eventualmente la tesis con la que acuda ese demandante ante las instancias internacionales prospere, porque no se trata de un juez penal, un proceso penal, juez competente mediante condena, sino de una autoridad
judicial disciplinaria. Pero acudiendo a esa interpretación que de alguna manera ofrece la Corte Interamericana en su pronunciamiento, podríamos decir que en acatamiento o en cumplimiento de ese principio de jurisdiccionalidad estaríamos acercándonos a lo pretendido por la Corte, que por lo menos sea una autoridad judicial y no una autoridad de naturaleza administrativa. Lo señalado por la CAT es un precedente que evitará la utilización de los procesos disciplinarios como instrumento de la denominada guerra jurídica o lawfare. En efecto, varios de los votos concurrentes y razonados expuestos en este fallo, dentro de ellos el del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, habla del tema. Y yo creo que él pone sobre la mesa, plantea la problemática que viven nuestros estados en la utilización de la potestad disciplinaria, en esa persecución que de alguna forma se evidencia o se advierte de algunos casos, no en todos los casos, sino en algunos casos, cuando se investiga a servidores públicos. Yo creería que más que eliminar de tajo es tratar de replantear nuestros sistemas disciplinarios en cada uno de nuestros estados para evitar que sea utilizado como una herramienta de persecución y de persecución política o ideológica frente a cada uno de los servidores públicos que son vinculados a este tipo de investigación. Otro aspecto que cabe mencionar, y es que frente a la pregunta que me hicieron anteriormente, es que esta creación de jueces disciplinarios también tiene sustento en el voto concurrente y razonado emitido por el juez peruano García Sayán en el caso de López Mendoza, a partir de una interpretación evolutiva que se debe hacer de la misma Convención Americana de Derechos Humanos y a partir de los compromisos internacionales que han hecho los estados latinoamericanos para luchar contra la corrupción. Tanto así que los mismos instrumentos de lucha contra la corrupción ponen de presente adoptar medidas disciplinarias, lo cual no puede desconocerse también por los estados latinoamericanos. En el marco de lo señalado por la CAT, ¿se podrá despedir o cesar a un servidor público pero sin inhabilitarlo? Es que de todas formas, destituir e inhabilitar en Colombia, por ejemplo, supone una sanción que es una sola, que no se trata de una sanción principal y una accesoria. Al retirar del servicio público a un funcionario, ya prácticamente le está afectando sus derechos políticos convencionales. E inhabilitarlo de forma temporal o intemporal, por supuesto que termina violándole sus derechos humanos. En Colombia, en la actualidad, bajo la vigencia de la Ley 734 del año 2002, encontramos en el artículo 46 la posibilidad de que la Procuraduría General de la Nación destituya e inhabilite de forma perpetua, oigan bien, de forma perpetua a un servidor público cuando afecte el patrimonio del Estado. Sanciones de inhabilidad que la misma Corte Interamericana del año 2014, en el caso de Argüelles y otros contra Argentina, dijo que no puede hacerse por vía de autoridades de naturaleza administrativa. Sin embargo, aquí nosotros lo estamos haciendo. Y por fortuna eso desapareció de la reforma que se hizo al Código Disciplinario, de tal manera que retirar a un servidor público de un cargo y por supuesto inhabilitarlo, ambas cosas está afectando sus derechos políticos convencionales, porque recuerden ustedes que no solamente está el acceso, sino mantenerse en el ejercicio de las funciones públicas, y así lo ha dicho la misma Corte Interamericana en el caso casos por ejemplo como el de Castañeda Guzmán contra México, entre otros.
Finalmente, queremos agradecer la participación de David Alonso Roa Salguero y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo desde Colombia. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral Transparencia en la gestión pública en tiempos de COVID-19, que estará a cargo de la ponente Marcia Águila Salazar. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.